Bueno, buenas tardes o buenos días para algunos. Esta es una sesión de la Red de Salud Sexual y Reproductiva de ALAP, la que estaba coordinando hasta hace un día. Ahora ya están las nuevas coordinadoras, que está Celia Uber y por ahí estaba Paula Miranda, que son las nuevas coordinadoras de la red, bueno, eso fue la reunión de ayer. Esta mesa o este taller, como quedó nominado finalmente, surgió a partir de pensar las cuestiones o temas de salud sexual y reproductivas en el periodo, en el momento de COVID y la pandemia de la COVID. Digamos, se presentó la posibilidad de presentar en el marco de esto, presentar un proyecto de investigación multicéntrico, que no había avanzado mucho, hacia Alejandra puede hablar de eso, sobre que trabajaba en diferentes países, entre otros en esos temas. Entonces, antes de dar la palabra, los presento a cada uno para ya ahorrar las presentaciones después y ya les vamos dando la palabra a cada uno. Comienza Alejandra López Gómez, que es doctora en Ciencias Sociales, psicóloga, profesora full time en el Instituto de Psicología de la Salud, y donde coordina el programa de Género, Sexualidad y Salud Reproductiva en la Facultad de Psicología de la Universidad de la República en Uruguay. Nicolás Brunet, que andaba por ahí, es doctor en Ciencia Social por el Colegio de México. En los últimos años ha trabajado más en los temas de estratificación educativa y ocupacional, desigualdad, con enfoque en curso de vida. Es profesor adjunto con dedicación completa del programa de Género, Sexualidad y Salud Reproductiva del Instituto de Psicología de la Salud de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República, y coordina el proyecto de la Encuesta Nacional sobre Comportamientos Sexuales y Salud en Uruguay. Eusebio Rubio Aureoles es doctor médico, doctor en Sexualidad Humana, director de la Asociación Mexicana para la Salud Sexual, director académico del doctorado en Sexualidad Humana de la Universidad Nexum de México y profesor departamento de Psiquiatría, Salud Mental, Facultad de Medicina, Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Gabriela Perrota, que es doctora en Psicología por la Universidad de Buenos Aires en Argentina, es docente de grado y posgrado en la Facultad de Psicología y en la Maestría de Salud Pública de la Universidad de Buenos Aires. Es investigadora, ex coordinadora técnica de la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la Nación Argentina, y es miembro del Comité Científico de la Sociedad Argentina de Ginecología Infanto-Juvenil y de la Asociación Médica Argentina de Anticoncepción. Y Anet Murillo, que se desempeña en el Instituto Conmemorativo Georgias de Estudios de la Salud de Panamá. Ella es médica general, trabaja en conjunto con el Instituto Conmemorativo Gorgas. Gorgas es, ¿no, Anet? Dijo la pronunciación, lo pronuncié en argentino. Gorgas. Gorgas. De estudios de salud en Panamá, con estudios en adolescentes y salud sexual y reproductiva e infecciones de transmisión sexual. Bueno, hechas todas las presentaciones, el orden comenzaba Alejandra, después Nicolás, Eusebio, Gabriela, Anet, y después tenemos un ratito para las preguntas y eso que vamos a ir anotando. Ale. Gracias, Hernán. La verdad que un gusto estar en esta actividad, como integrante de la Red de Salud Sexual y Reproductiva de ALAP. Es un enorme placer estar acá y que podamos tener este encuentro. Aprovecho a felicitar a Celia y a Paula por la nueva tarea y responsabilidad de coordinar la red. Está Viviana también, que es la otra. Ah, bueno, y Viviana también. Lamenté mucho no haber podido participar ayer de la reunión, pero bueno, hubo un imprevisto familiar. Pero aprovecho para saludarles. Y a los compañeros del panel, a las compañeras del panel, agradecerles también su aceptación de sumarse a esta iniciativa en el Congreso de ALAP. Yo quisiera en esto muy brevemente enmarcar este proyecto, que es voy a compartir una pantalla en la cual en realidad voy a utilizar
3 o 4 diapos nomás, que unas son compartidas con Nico Brunet. Esta es la encuesta internacional sobre salud sexual y reproductiva en tiempos de COVID, que es una iniciativa que surgió este año en el contexto de la pandemia y a la cual nos invitaron a sumarnos a distintos países de la región de América Latina. Es una iniciativa que surgió de la Universidad de Ghent, de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Ghent en Bélgica y de la Facultad de Salud y Medicina Tropical de Londres, en Inglaterra, que impulsan esta red académica sobre salud sexual y reproductiva y políticas sobre derechos, que tiene base en la Universidad de Ghent y que nuclea a centros académicos alrededor del mundo. En el mes de abril de este año, y como derivación de una consulta que había realizado el año pasado la Organización Mundial de la Salud a través de su Departamento de Salud Reproductiva, para la elaboración de recomendaciones en el diseño de instrumentos de medición en salud sexual y reproductiva a nivel global, surgió esta iniciativa a la cual nos invitaron a formar parte aquellas instituciones que en su momento habíamos participado o habíamos aportado a esta consulta global que la OMS había realizado durante el año 2019. De esa forma nos pusimos en contacto con los coordinadores de la iniciativa de esta encuesta o este estudio colaborativo internacional allá por el mes de abril de este año, y fue un proceso muy intenso, fue un proceso intensivo en el tiempo, porque con la participación de varios países, los que ustedes ven en esta placa son los que finalmente logramos implementar el estudio, pero inicialmente la lista era de unos 40 países. Consolidamos una propuesta que implicó no solamente la elaboración conjunta del protocolo de investigación y su presentación a los comités de ética en investigación en todos los países donde el emprendimiento iba a tener lugar, y por lo tanto la aceptación de los comités de ética para su efectiva realización, sino la discusión del instrumento principal del estudio, que es una encuesta online. La discusión de la encuesta en su versión primero en inglés y luego su traducción al español y su adecuación a los lenguajes locales fue un proceso que realizamos en conjunto los países de habla hispana, los países latinoamericanos que participamos de la iniciativa, más España. Esto fue un periodo de trabajo que estuvo ubicado entre el mes de abril y el mes de julio, agosto, hasta que finalmente logramos consolidar un instrumento de encuesta y testear ese instrumento de encuesta en los distintos países para luego su programación. Pero básicamente lo que quería compartirles es que los objetivos principales del estudio tienen que ver con, fundamentalmente, determinar el impacto de las medidas de restricción social del COVID en las poblaciones, el impacto en la salud sexual y la salud reproductiva, con algunos focos prioritarios, como es el sexo no protegido, el ejercicio de la sexualidad no protegida, los temas vinculados a la violencia doméstica, temas vinculados al acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, acceso a anticoncepción, acceso a servicios de aborto, acceso a servicios de salud materna, salud perinatal, atención del parto, el embarazo, parto y puerperio, así como otros temas que fueron objetivos secundarios básicamente vinculados a las medidas de restricción social en la salud mental de las poblaciones, en las prácticas culturales nocivas y en las
el acceso a las pruebas y a los tratamientos ante las situaciones de VIH. La encuesta tiene un conjunto de módulos que fueron compartidos para todos los países y 3 módulos optativos que algunos países optaron por incorporar y otros no. Esos 3 módulos fueron el módulo de salud mental, el módulo de nutrición y el módulo de mutilación genital femenina. Finalmente, decirles que a partir del mes de agosto, a nivel central de la Universidad de Ghent, a la medida que nosotros íbamos testeando los instrumentos de las encuestas en los distintos países, se fueron realizando las programaciones para su lanzamiento en línea. Esta es una encuesta que se realizó a través de es un estudio transversal, a través de una encuesta por conveniencia que se realizó en línea a través de una plataforma que fue donde se programó la encuesta. El trabajo de campo, esto dependió un poco de los distintos países, la línea de inicio y la línea de finalización. De hecho, actualmente los 22 países a los que yo hice referencia hemos culminado nuestra recolección de información y estamos en el proceso de los datos con más o menos avances. Cuando hicimos la propuesta, no sabíamos a esta altura del año cuál iba a ser la situación de procesamiento y análisis de la información. Hoy podemos decir que tenemos algunos procesamientos y análisis por países, no así aún los análisis comparados entre los países, tarea que se va a realizar en las próximas semanas, se va a comenzar a realizar, y contarles que el proyecto tiene un desarrollo a más largo aliento porque está prevista una segunda encuesta en el contexto de la segunda ola de COVID, en donde algunos países han optado por hacer una segunda encuesta una segunda ola de la encuesta, digamos, así como la realización de estudios cualitativos que también algunos países han optado por sumarse a esa iniciativa propuesta por la Coordinación General del Proyecto, la Universidad de Ghent y la Facultad de Medicina de Londres. Esas son etapas posteriores, pero que ya están siendo discutidas, diagramadas para un futuro no muy lejano. Entonces, lo que hoy podemos compartir de los países de Latinoamérica que estamos presentes aquí, Uruguay, México, Argentina y Panamá, son algunos avances de resultados. Ustedes van a ver que hay algunos países que pueden tener avances más refinados que otros, pero en todo caso, en todos los casos son los primeros resultados o los primeros análisis que se pueden compartir, con vistas a poder tener informes consolidados y más refinados sobre los próximos meses, así como los análisis comparados entre los 22 países que está previsto también para las próximas semanas. Entonces, sin más, lo que yo le voy a invitar a los compañeros es a que puedan compartir cómo fue el proceso de realización de la encuesta en cada país, cómo son las características de las muestras en cada uno de los países, y al adelantar algunos de los resultados preliminares que tenemos de los procesamientos de los datos para cada país. Sin más, no sé si me excedí mucho en el tiempo, no quiero tomar más minutos, estoy después para las preguntas. Muchas gracias. No, bien con el tiempo, Alejandra. Nicolás. Sí. A ver, voy a intentar, discúlpame un segundito, compartir. ¿Me escuchan ahí? Sí. Esto. Bien. Haré lo posible entre todos los monitores que tengo por compartir lo que quiero compartir. No sé si están visualizando ahí. ¿Se ve? Ahí se ve, sí. Bueno, perfecto. Porque ya he tenido algunas experiencias de compartir el monitor que no era. Les agradezco mucho por la invitación, Alejandra, a todos ustedes, y a la red, por supuesto, desearle la mejor de las suertes a los nuevos liderazgos. Como bien decía Alejandra, yo quisiera hacer una presentación bastante sumaria y bastante preliminar.
digamos, de algunas de las características metodológicas de la encuesta y algunos de los principales hallazgos en términos muy generales, considerando las limitaciones y las ventajas que también tienen este tipo de estudios que son bastante novedosos para nosotros. Entonces me gustaría dividirme un poco así. Primero, como decía Alejandra, contarles cuál fue el diseño metodológico, y después entrar rápidamente en algunos de los resultados preliminares. Como bien mencionaba Alejandra, esta es una propuesta de un estudio comparativo internacional, y para nosotros fue bastante interesante y novedoso utilizar una metodología de encuestas online, ¿no? Que generalmente como sociólogos, demógrafos, no estamos tan habituados a utilizar, pero que nos permitió, digamos, en un tiempo relativamente breve, de 5 semanas, tener una muestra de unos casi 700 casos, como ven en la placa, dirigida a un universo de población de mayores de 18 años en todo el país, Montevideo en el interior, residentes en Uruguay. Eso es una clave que tiene la plataforma ODK, que te permite controlar que te estén respondiendo dentro del territorio. Y bastante novedosa también en términos de, bueno, de lo que le estoy mostrando aquí en esta placa, que es cómo hicimos para dirigir estas campañas y cómo hicimos para direccionarlas del modo de tener la mayor heterogeneidad posible en términos de edades, sexos, de regiones geográficas que cubría la encuesta, ¿no? Entonces, creo que Alejandra ya lo comentó, pero vale la pena reiterarlo. Esto no es una encuesta estadísticamente representativa de la población en ningún caso, pero sí nos permite quizá identificar algunos patrones, algunas tendencias de cambio en una especie de diseño antes y durante la pandemia, que si bien no son, como les decía, representativos en términos estadísticos de la población, sí con cierto número de casos nos permiten como identificar algunos patrones de cambio o de estabilidad que podrían ser interesantes. El desafío importante acá también fue cómo hacerle llegar el link de la encuesta a la población y que fueran heterogéneas las respuestas, o que fuera heterogénea la población que accedía a este link. Entonces esta fue nuestra primera experiencia. Hicimos primero un piloto intentando utilizar, haciendo campañas por redes sociales, básicamente Facebook e Instagram, y como ven ahí, una variedad bastante interesante de segmentación de la población a la que dirigíamos la encuesta online, tratando de equilibrar sexo, edad y regiones. Una dificultad que encontramos en el camino fue, bueno, una tasa de respuesta relativamente baja de los varones. Esto es usual en muchas de las encuestas online. Lo hablamos con muchos expertos. Esto está cambiando mucho en redes sociales ahora. Facebook tiene un algoritmo que va maximizando la probabilidad de respuesta, entonces esto lo que va generando es que las personas que responden más son las que más vean el aviso, el ad, que es lo que los lleva al link. Entonces hay un trade-off entre homogeneidad y heterogeneidad. Puntualmente quisiera decir que lo que más nos costó fue lograr mantener un porcentaje adecuado de varones en la encuesta. Logramos finalmente un 28%, que está bastante bien para lo que hemos visto en el contexto del e-share, de varones en el total. Digamos más o menos un 30% de varones, lo cual no se crean que fue demasiado fácil. Lo hicimos básicamente apuntando, generando ads específicos como los que ven ahí, y fraseando, utilizando términos como vida sexual que eran más atractivos para que la población respondiera. Aquí pueden ver básicamente cómo fue la evolución de la muestra diariamente. Logramos en, bueno, diría 4 o 5 semanas, unos 673 casos. Aquí algunos de los piquitos que van viendo son cuando hubieron algunos cambios o unas nuevas campañas, por ejemplo, dirigida a varones, que como les decía, los que más nos han costado. Pero bueno, con esto básicamente llegamos a un resultado de una muestra de este tamaño, y bueno, el estudio sigue abierto, pero cortamos a principios de noviembre para hacer este pequeño procesamiento que yo les voy a presentar ahora. Como sería muy complicado y perdería demasiado tiempo mostrándoles cuál es el perfil sociodemográfico de la muestra, intenté hacerlo de la manera más resumida posible, para que ustedes también tengan una idea de cuáles son
las limitaciones y las posibilidades de generalización de estos resultados a otras poblaciones. Como ven en la placa, básicamente estamos hablando de un perfil de población de un nivel socioeconómico relativamente medio, alto, una población joven, universitarios en el 80%, el 65% sin hijos, 35% el restante con un hijo, o sea, apenas hay un 13% con un hijo. Generalmente nos respondió gente de origen étnico-racial blanco, 75% se declararon heterosexuales, y el 25% restante, entre 14% bisexuales, homosexuales y algunas otras orientaciones. Y en términos religiosos también, para ver, a ver si podíamos encontrar algún clivaje, encontramos esperable en Uruguay, un 75% de personas que se declararon no tener ninguna religión, un 15% de población católico y otro 10% de otras religiones. O sea que básicamente varios de los hallazgos que voy a mencionar tienen que ser leídos a la luz de este perfil demográfico de la muestra, como les decía, muestra algunos patrones generales de una población que accede a estas encuestas, que accede a Internet, etcétera, etcétera, pero probablemente no accedamos a los niveles socioeconómicos más vulnerables o con menos acceso a Internet. Entonces, un dato primero interesante para mencionarles, creo que es un dato en general que es muy codiciado últimamente, es el dato del cumplimiento de las medidas, ¿no? Nosotros aquí le preguntábamos a la gente, como en toda la ISHER, en qué medida ellos percibían que habían cumplido las medidas de distanciamiento social. Varios de los procesamientos que les muestro van a ir por sexo y por edad. En este caso, básicamente un 40% dice que cumplió mucho las medidas, y un 50% que cumplió algo de las medidas, pero hay un cumplimiento de medidas o recomendaciones sanitarias bastante elevado en Uruguay. Y algunos hallazgos principales, yo les diría en términos sintéticos, a nivel de lo que pasó con la dinámica de ingresos en los hogares, o lo que pasó con la dinámica de tensiones y conflictos dentro de las parejas en los hogares, algunas tendencias sobre uso de métodos anticonceptivos, particularmente condón. Esto es como una especie de tráiler rápido que les hago. Además, por ejemplo, esta discusión acerca del nivel de violencia que se puede haber generado en estas condiciones particularmente complicadas de la pandemia. Acá tenemos algunos hallazgos que son, pueden ser particulares de Uruguay, que podemos discutir con respecto a otros países, no necesariamente son similares. Y algunas, pero resultados muy breves sobre salud mental y nutrición, que eran los módulos que Alejandra mencionaba, que eran módulos accesorios o optativos. En este caso, ustedes acá en esta placa pueden ver las personas que declararon pérdida de ingresos personales por sexo, y como ven acá, hay, digamos, cerca de un 40% de las personas que respondieron que declararon haber perdido ingresos. Un 30% hablan de una pérdida de ingresos parciales, pero digamos, hay, dentro de los que responden, una proporción importante de personas que sufrió la pandemia en términos de acceso a ingresos. Como verán acá también, la mayor pérdida de ingresos también parece relacionarse un poco con la edad. Hasta los 59 años ese porcentaje de pérdida de ingresos te parece aumentar también. Cuando hablo de porcentajes siempre piensen en tendencias, nunca voy a hablar de diferencias significativas, sino como quizá algunas diferencias que cuando son grandes pueden ser importantes y nos pueden, digamos, sugerir algún camino de búsqueda, ¿no? Casi un 40% acá declara también que la situación económica del hogar también empeoró. Esto probablemente también se observe en otros países. Y en particular en Uruguay, yo no se los presenté, pero respondió gente de todo el país, gente en general residente en zonas urbanas, pero en todo el país. Ustedes saben que Uruguay es un país cuya población está muy concentrada en la zona metropolitana de Montevideo, casi la mitad de la población. Sin embargo, en la zona norte, digamos, del Río Negro hacia el norte, los departamentos más limítrofes con Brasil y con Argentina, parecería ser que la pérdida de ingresos fue un poco mayor que en el resto del país. Esta parte que les menciono ahora sobre tensiones y apoyo es una parte que estamos estudiando, pero es bastante interesante tratar de ver cuál fue la dinámica de tensiones y de conflicto dentro de los hogares. Básicamente lo que encontramos es que más o menos 3 de cada 10 declaran un aumento de tensiones con su pareja durante COVID, o sea, tensiones con su pareja en el hogar
durante la crisis, pero también hay algunos porcentajes importantes que, como les ven ahí en amarillo, que digamos, no percibieron cambios específicos en este nivel. Si uno, ahí empezamos a tirar algunas hipótesis, ¿no? Muy descriptivas y muy preliminares, de cuáles podrían ser las causas, pero básicamente cuando uno abre el nivel de tensión en relación a si se percibe una situación económica más vulnerable o una situación igual, vemos que las tensiones se dan bastante más en aquellos hogares que también se deprimieron económicamente. Voy a pasar un poco más rápido. En términos de actividad sexual, que es un bloque importante de la encuesta, también encontramos algunos cambios, ¿no? En términos generales, vimos un decrecimiento de la frecuencia de la actividad sexual, acá estoy hablando de parejas estables, un aumento de las frecuencias más bajas, o de nunca. Esto parece ser un dato general, cuando uno compara el antes y el después. Y particularmente acá también lo vemos en el nivel declarado de satisfacción con la vida sexual, ¿no? Tanto como por sexo como por edad, notamos un aumento en los niveles de insatisfacción, tanto para varones como para mujeres, como les decía, como por edades, incluso por orientaciones sexuales también lo notamos. Con respecto al uso de condón, bueno, también acá notamos un aumento interesante del nunca usó condón dentro de la pareja. La encuesta separa el uso dentro y fuera de la pareja estable, particularmente para los varones, pero en general hay una especie de aumento interesante del no uso de condón dentro de la pareja. También encontramos una disminución relativa de la frecuencia de actividades sexuales con parejas casuales durante la pandemia, pero sin embargo también, como ven aquí en el gráfico, encontramos un incremento importante de aquellos que declaran no utilizar condón nunca en las situaciones de sexo casual, ¿no? Con personas que no son su pareja. No lo muestro acá porque no me da el tiempo, pero este aumento lo observamos para todas las edades en general y también para todas las creencias religiosas, ¿no? No utilizar condón nunca en las relaciones casuales. Esta placa la voy a pasar muy rápido, es un dato para Uruguay bastante conocido, que la principal ventanilla de acceso a los métodos es la farmacia, lo sigue siendo antes y durante el COVID. Y me paso al tema de la vulnerabilidad y la violencia y de las denuncias durante la pandemia. Nosotros, a diferencia de otros países, no encontramos resultados con esta encuesta tan negativos en términos de aumento de las situaciones de violencia, ¿tá? Creo que esto podría tener muchas explicaciones, pero básicamente describo lo que ven ahí. Una proporción la proporción de personas que se sintieron nada vulnerables a experimentar situaciones de violencia en el hogar en realidad aumentó en el total y para hombres y mujeres. Las situaciones de violencia psicológica, o digamos la declaración de no haber experimentado situaciones de violencia psicológica, tampoco parecen haber aumentado, al revés, parece que la gente no ha apreciado un aumento de este tipo de violencia dentro del hogar. Y tampoco parece haber habido mayor conocimiento o noticia de situaciones de violencia, ya sea de uno mismo, de familiares. Acá dejo algunas hipótesis que tenemos para la parte de discusión y no demoro más, pero me parece que hay como que contrastar estos datos con algunos otros datos, fuentes más objetivas o distintas de la evolución de las denuncias. Nicolás, un minuto, Sí, 2 minutos para terminar. Termino. En términos de salud mental, diría 2 mensajes básicos. Hay mucha bibliografía sobre el aumento del sufrimiento psicológico y padecimientos como la depresión y la ansiedad. Nosotros encontramos acá un 40% que declara haber experimentado un cambio para peor en su salud mental, en este caso la depresión, mucho más o más, y bastante más, como ven ahí, en el interior norte del país. En términos de alimentación, y con esto termino, nosotros no encontramos cambios dramáticos, probablemente por el tipo de población que lleva la encuesta. 17% vimos que se declara más preocupado que antes del COVID por la comida, pero en general los porcentajes de falta de comida o de falta de acceso a alimentos son muy bajos, entre 4, 5%, 9%, y lo que sí vemos en este tipo de encuestas es mayor preocupación por el exceso de consumo de alimentos y por el valor nutricional y el aumento de consumo de alimentos altos en calorías, pero no necesariamente en acceso. Probablemente esto se deba, como les decía, al tipo de muestra que tenemos en ISHAR.
Bueno, simplemente para decirles, para dejarles para el final, que tenemos esta agenda para seguir profundizando en cómo manejar estos datos y ver si podemos aportar algunas ideas para políticas públicas en acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, y ver si podemos depurar un poco mejor estos datos para poder colaborar un poco con la situación. Les agradezco en nombre de todo el equipo. Gracias, Nico. Eusebio seguía. Estás muteado, Eusebio. Muy bien, ya me están... Ahí va. Muchas gracias. Bien, pues voy a compartir con ustedes el proceso de la implementación, o bien de la aplicación de la encuesta aquí en México. Este proceso que estaba Alejandra platicando de la composición y sobre todo la aprobación del Comité de Ética realmente nos sucedió con mucho más lentitud que en otros países, y eso hizo que empezáramos como un mes y medio, 2 meses después a la recolección de datos, y eso ocasiona que no hemos cerrado todavía nuestros datos, razón por la cual estamos haciendo un último esfuerzo de mejorar algunas de las cosas que se señalan previamente en la distribución de los respondedores y respondedoras, que todavía no nos satisface por completo, y pues dependiendo de los esfuerzos que hagamos literalmente esta semana y la siguiente con una cadena de televisión oficial, y si logramos que hagan difusión ahí, pues gozaremos de ese beneficio, y si no, pues nos vamos a quedar con los 1000 y cacho casos que tenemos recolectados hasta la fecha. De todas maneras, les voy a compartir el proceso. Les voy a compartir también algunos contrastes un poco en la línea. Los análisis que tenemos están bastante menos sofisticados que lo que acabamos de ver de Uruguay, pero da una idea de lo que estamos obteniendo con la recopilación de datos. Los análisis no están de ninguna manera finales ni concluidos, es bastante general lo que vamos a presentar, pero les quiero compartir un ejercicio que hicimos un poco antes del iShare aquí en México en el mes de mayo, un poco investigando el efecto del confinamiento en la salud, en la vida sexual y salud mental y violencia, que me parece que apunta a algunas de las cosas que nos va a alimentar ya que tengamos un poco más completamente los datos. Entonces, les voy a compartir la pantalla. Les pido disculpas porque van a ser muchas diapositivas en los poquitos minutos, pero esperemos que eso tenga por consecuencia que nos podamos compartir un poco mejor. Voy también a voltear para el otro lado para no estar dándoles de espalda. Pues entonces aquí tenemos, les decía, verifico, si están viendo mi presentación, ¿verdad? Sí, Sí, okay. Sí, se ve. Hay que hacer como el teléfono antes de que si se oye, no se oye. Muy bien, entonces no voy a repetir la secuencia de cosas que habíamos comentado. Los procesos fueron muy similares, la obtención del permiso del Comité de Ética que les comentaba, que fue de lo más tardado. Lo que sí les quiero es presentar al equipo mexicano que conforma pues una serie de investigadores, todos ellos alumnos del doctorado que dirijo en la Universidad Nexum de México, y pues hay que darle el crédito también a la institución. Y bueno, los procesos son los mismos que ya se presentaron, no voy a detenerme en eso, pero sí compartirles algo del material que diseñamos y que distribuimos sobre todo por las redes sociales, Facebook, las redes sociales de la asociación, las redes sociales de la universidad, y estamos tratando de ver si tenemos algún otro éxito. Hicimos un videíto que les quiero compartir por algunos segundos. Si bien la organización que firmó y que aprobó el Comité de Ética es la asociación que dirijo, la Asociación Mexicana para la Salud Sexual, realmente como la publicidad de diseminación revela, hemos pedido la ayuda de muchos otros grupos, muchas otras instituciones relacionadas con la salud sexual y la salud reproductiva, y pues eso nos ha ayudado.
Estamos en octubre, les digo, todavía lo tenemos, más o menos este fue el resultado. En la fecha de este corte llevábamos 1,197 casos y se ve con claridad los resultados de las promociones en las redes sociales. Este es un panorama de las edades, está sesgado hacia la juventud, la media es de 35 años, aunque tenemos algunos participantes grandes. Es la misma historia, la mayor parte de respondedores son del sexo femenino, con algunos hombres, 26%, una cosa así, y un poquito cambia con la identificación de género. La mayor parte de los que responden están en ciudades grandes, y eso es una de las cosas que cuesta mucho trabajo. Los que viven en ciudades pequeñas o los pueblos pequeños son realmente menores en proporción. Tenemos una distribución amplia, pero concentrada en los dos lugares donde están las instituciones originadoras, la Ciudad de México, donde es la asociación, y en Sinaloa está la sede principal de la asociación que tenemos, con la que tenemos este acuerdo y donde están los programas de doctorado que les comentaba. La mayor parte de los respondedores sí están cumpliendo perdón, esta es la educación, el nivel educativo, tiene esta misma cosa, parece continuamente. El nivel educativo que reunimos con estas encuestas es relativamente elevado, y la mayor parte, es lo que me estaba adelantando la cabeza, ha estado cumpliendo bastante, mucho, en la manera como se respondió en las medidas de confinamiento social, lo cual pues es positivo para la identificación de los procesos. Alguna vez estuvo en aislamiento con síntomas porque tuvo contacto o viajó, pues un porcentaje interesante nos dice que sí. Bastante también interesante el porcentaje de los que se han hecho pruebas, y no tan grande, pero probaron positivamente algunos de estos casos. Y algunas de las cosas que han cambiado, no mucho. El alcohol no ha cambiado, la mayoría está como estaba. Que la canción, perdón. Ha bajado en muchos de los casos, lo mismo con la marihuana y el hashish. El tabaco, también la mayoría no ha tenido un efecto notable ahí, en estos análisis. La mayor parte de la muestra es heterosexual, y esta es una pregunta que habla de este asunto de las tensiones en las parejas. Diría usted que al final de la relación, para aquellos que habían terminado su relación, tuvo que ver con el confinamiento. Muchos dicen que no, unos poquitos, 3% dicen que tal vez sí. Durante las medidas de distanciamiento estuvo su pareja viviendo con usted la mayoría del tiempo, la mayor parte de las personas sí, y esto es como para tener una idea de dónde está. La atención, y este es quizá, para los que tenemos un lado clínico, nos interesa mucho tratar de ver cuál es el impacto del confinamiento y de todas estas medidas pues, restrictivas y de afectación económica. Y bueno, el 23%, como está aquí tomado directamente del SPSS, habla de que pues, se tiene algún grado de tensión, mucho más o un poco más, incrementada la tensión. Y eso yo creo que también nos ayuda a entender un poco lo que ha estado pasando. Ha cambiado el nivel de apoyo emocional. La mayoría dice que sí, estos no respondieron. Y no ha habido realmente gran cambio ahí. Ok. ¿Qué tan satisfecho con su vida sexual? No muy satisfecho. La mayoría pues, está muy satisfecho, casi más de la mitad, o algo satisfecho. No hay un impacto grande ahí. Ok. Muy bien. Problemas sexuales antes y durante el confinamiento. Ha habido un diferencial de más o menos 8% entre los que nunca tenían problemas sexuales y los que reportan ahora que tienen problemas sexuales. Es decir, esto es obviamente a la inversa. Está calculado los que dicen nunca hemos tenido problema, parece que hay un incremento de 8% en estos. Y el condón, hasta donde hemos analizado, no hay un gran cambio. Algunos sí han disminuido 8%, pero los demás están más o menos casi la mitad a cómo se usaban. Desde luego, estos son datos muy, muy preliminares que requieren mucho más análisis antes de que podamos tener claridad. Les quiero compartir en 2 minutos el resultado de un esfuerzo similar, que no igual, que hicimos acá en la asociación y también con algunas otras instituciones. Una encuesta que la está más temprano, que la hicimos de mayo, en algunas semanas de mayo, ahí se ven
los participantes. Tuvimos un buen número de participantes, 1,700 en este caso, con un rango de edad también elevado. Nuevamente, solo 33% fueron hombres, 60 y tantos % mujeres, y también la mayoría heterosexual. Y lo que quiero compartir, también muy educada la muestra, esta es una problemática en estas muestras, la mayoría de clase media alta, muy similar a lo que encontramos. Y en unos segundos me voy a permitir compartir, medimos, se nos ocurrió desarrollar una escala para medir el cambio. Este es más en la vida erótica que en la parte de salud reproductiva. Y entonces construimos una escala con 18 ítems, con una Likert muy sencillito, de manera que nos pudiera tener una medida general. La escala funciona bastante bien. Aquí están algunas de las características de cómo se comportó. Hicimos un análisis factorial muy sencillito con 3 factores: cambio en pareja, cambio autoerótico y cambio en pareja que no convive. Claramente se identificaron esas formas de conducta sexual. Entonces, el análisis general es un poco cómo cambió en general la vida erótica. Como lo ven, pues la mayoría no le pasó gran cosa, ¿no? La mayoría de los hombres y casi el 50% de las mujeres. Ha habido unos donde disminuyó un porcentaje importante y unos poquitos que han aumentado. Esto es una medida general gruesa. Hicimos algunas otras mediciones. Medimos la violencia con una escala de violencia que desarrollaron los autores y que está bastante usada y probada aquí en nuestro país. Y otra medición de depresión, ansiedad y estrés con el DAS-21. Entonces, bueno, ¿esto por qué lo hicimos? Porque nos quisimos acercar a responder las preguntas: ¿qué pasa? El análisis tampoco está terminado de esto. Estamos en una fase de que faltan hacer algunas depuraciones y análisis un poco más sofisticado, sobre todo de regresiones múltiples que nos permitan ver cómo está organizado. Pero aquí les presento un análisis bivarial, una correlación bivarial entre el grado de cambio en la conducta sexual, en las 3 factores que encontramos: la modificación en general, el cambio en pareja y el cambio autoerótico, que en pareja no conviviente. Y lo que encontramos estas en rojo son correlaciones significativas y que tienen relevancia. Y entonces lo que encontramos es una clara correlación, no muy grande las magnitudes, pero significativamente y claramente en dirección negativa, tanto en la psicopatología, depresión y estrés, como en la presencia de violencia, que quizá es de lo que más claramente. Esto nos lleva a proponer una especie como de interpretación provisional a lo que estamos viendo, y tenemos la impresión de que lo que estamos observando es más bien el resultado de pues la resiliencia de la pareja, la manera como resiste la tensión. Evidentemente el confinamiento, las presiones a las cuales estamos siendo sujetos, pone presión en las personas, pone presión en las parejas, pero depende un poco del bagaje, me parece, y digamos, del bagaje en tanto psicopatología, el bagaje en tanto cuanto maneras violentas de resolver las diferencias y los conflictos, lo que se traduce en estas modificaciones en la conducta sexual. Cuando menos eso nos indica las correlaciones. Desde luego estamos todavía en fase preliminar de los análisis, pero probablemente eso explica por qué a veces no pasa gran cosa de cambio y por qué otras veces hay bastantes modificaciones en la historia de las personas. No lo presento en esta selección que hice, pero sí me gustaría comentar que nosotros tampoco encontramos gran incremento en la violencia, en las violencias. Sí, había un incremento, como si juntamos las que aumentaron con las que ya vivían violencia en pareja, cerca del 17%, pero 17%, no todas. Pero y 8 o 9%, no traigo la diapositiva tal cual, reportan incremento, y estoy hablando en el estudio mexicano, el estudio iShare todavía no hacemos los análisis pertinentes. Entonces yo sí creo que hay una serie de factores que determinan todo esto que ha estado mucho en los medios. Está aumentando la violencia, está aumentando la tensión, ha estado la depresión. Yo creo que sí sucede, pero la determinante no es nada más la situación del confinamiento, la pandemia, sino un poco los factores predisponentes que se hacen manifiestos a la hora de que nos vemos sometidos a estos estresores. Muchas gracias. Gracias, Eusebio.
Perfecto con el tiempo, justo el tiempo estipulado. Ahora le damos la palabra a Gabriela, que presenta el caso de Argentina. Hola, buenas tardes y buenos días, de acuerdo a donde estén. Agradezco mucho la invitación, es un placer participar de esta actividad en este congreso. Gaby, disculpa, Sí. ¿podrías subir un poquito la voz? Sí. Gracias. A ver ahí, ¿estamos mejor? Bueno, saludo de nuevo, agradezco la invitación de participar en esta actividad, en este congreso, un placer compartir con mis compañeros y compañeras de este estudio global. Y lo que voy a compartir con ustedes, a ver, ahí, ¿estamos bien? Lo que voy a compartir con ustedes son algunas cuestiones que tienen que ver con la implementación y unos pocos hallazgos, porque estamos recién en la etapa de análisis. Básicamente, sin repetir todo lo que presentó Alejandra al principio, fue interesante para nuestro equipo poder compartir e intercambiar y pensar en conjunto con los representantes de países de habla hispana, primero para intentar pensar una encuesta en castellano o español, ya que en realidad la encuesta original es en inglés y teníamos que traducirla. Y la primera intención era de hacer una sola versión para todos los países de habla hispana, pero era difícil porque tenemos maneras distintas de expresarnos. Pudimos ponernos de acuerdo en un montón de cosas que sirvieron para lo que luego fue la encuesta de cada país, porque finalmente había un link de ingreso para cada país, y entonces pudimos darle el sesgo de las maneras de hablar de cada uno de los países. Y sobre todo en la adaptación para la encuesta argentina, una de las cuestiones que nos interpelaba de la versión original tenía que ver con el marco normativo en Argentina que garantiza los derechos sexuales y los derechos reproductivos, y en este sentido nos importaba mucho poder con la encuesta tener resultados que nos permitieran evaluar el grado de cumplimiento de este marco legal en las políticas públicas en estos momentos de pandemia y de aislamiento estricto al principio de la encuesta y ya no tanto luego y ahora. Entonces, el acceso a la información, a los métodos anticonceptivos de manera gratuita y también las situaciones de embarazo parto y puerperio, todos derechos consagrados en nuestro país, de acuerdo al marco internacional también, y que entonces dificultades en el acceso implicarían vulneración de derechos, y no en todos los países participantes el marco legal es el mismo, tal vez en varios de los países que hoy estamos compartiendo es muy similar. Por otro lado, la perspectiva de género, que en principio en la primera versión de la encuesta tenía poco lugar, sobre todo para pensar en la diversidad sexual y corporal en general, y las distintas orientaciones sexuales, y también las distintas posibilidades de pareja, porque hay muchas preguntas en la encuesta en relación al vivir o estar en pareja, y a si se modificó esa relación o no, pero las parejas que se contemplaban eran muy heteronormativas en principio, ¿no? Y entonces esto fue conversaciones con en realidad quienes lideran la encuesta global, y también entre nosotros, entre los países de habla hispana, y tener en cuenta, por ejemplo, la ley de identidad de género, que en Argentina garantiza el ejercicio y el derecho a la identidad de género autopercibida, lo cual implica que para nosotros como equipo teníamos que pensar muy bien cómo preguntar, porque se preguntaba solo el sexo asignado al nacer o registrado en el documento de identidad, y para nosotros esto no era suficiente, y entonces logramos incluir una pregunta que finalmente no fue incluida para todos los países, pero hubo que discutirla a nivel global para poder incluirla, que tenía que ver con la identidad de género en particular.
Luego lo que tiene que ver con acceso al aborto, para poder evaluar el grado de cumplimiento de la normativa en nuestro país, donde el aborto es legal por causales, y hablamos de interrupción legal del embarazo. Y por ejemplo, nos llamó la atención y fue algo que nos dimos cuenta casi antes de la implementación ya de la encuesta y pudimos lograr que se modifique. Se daba por supuesto que si una persona estaba embarazada, en las preguntas de si está embarazada en este momento, quería continuar con el embarazo. Y no había ninguna posibilidad de responder ahí que tal vez quería interrumpirlo o necesitaba interrumpirlo. Luego, tener en cuenta las distintas fases de aplicación de las medidas, porque en Argentina hubo momentos donde, de acuerdo al lugar del país, la fase era distinta y entonces las medidas de aislamiento eran distintas. Y por otro lado, en nuestro país hay 3 subsistemas de salud y queríamos intentar medir el acceso en todos los subsistemas. Esto era algo que no estaba contemplado de inicio. Y finalmente el apartado de salud mental, que lo que se utilizó como modelo para esa sección fue adaptado y discutimos bastante con la organización global porque nos parecía que las categorías de respuesta no nos iban a dar las respuestas que necesitábamos. Finalmente, bueno, fue ahí una negociación y se comprenden las preguntas, pero todavía no tenemos un análisis concienzudo de esa sección y va a ser muy interesante poder compartir con los otros países, sobre todo los que estamos hoy acá, para ver si esos resultados nos dan información de la que realmente queríamos saber en relación a los efectos de la pandemia, sobre todo, para pensar cómo seguir trabajando luego. Buscamos distintas estrategias de difusión, les comparto este videito más sencillo que el que presentó Eusebio. Esto se distribuyó en las redes. Creo que esto tenía música, pero no se está escuchando, no importa. Lo que importa es cuál fue la estrategia de comunicación. Que utilizamos, ahí están las redes que utilizamos. Esta fue otra de los medios de comunicación en las distintas redes, brindando información sobre qué era el estudio y por qué era importante participar. Tratamos de buscar para llegar a los distintos grupos de población que queríamos llegar, buscar distintos mensajes que apuntaran a esos grupos y a también las distintas secciones que queríamos tener respuestas en la encuesta. Y muy importante para nuestro equipo pensar en la garantía de derechos, entonces una de las líneas fue por allí. En este momento nosotros ya cerramos la etapa de recolección de datos y estamos empezando el análisis. Les voy a compartir unos datos muy preliminares, pero que me parece que es interesante para pensar también los datos que ya presentaron los otros países. En principio, total de personas encuestadas fue de 845 y como ha sucedido en los otros países y es lo habitual, 80% de mujeres y casi nada de población que no se defina como mujer o varón inicialmente. En relación al acceso a anticoncepción, bueno, nos falta un dato más exacto acerca de cuál es la población a la que llegamos, pero al igual que los países que ya presentaron, es población mayormente universitaria o con estudios, con lo cual esto también habla de las posibilidades de acceso, incluso en tiempos de cuarentena y de pandemia. Con lo cual, la dificultad en el acceso es muy baja de las personas que respondieron sobre el acceso a anticoncepción, pero sí nos interesa tener en cuenta que las personas
que tuvieron dificultades en el acceso pertenecen al grupo más joven, y esto sí es importante para pensar las acciones. Luego, en relación al uso del preservativo, aquí, esperen que el videíto de las personas me está tapando la presentación. En relación al uso de anticoncepción, en realidad este es el uso de preservativo como método anticonceptivo. Hay un alto porcentaje, fíjense, en todas las franjas etarias, que utiliza el preservativo como método anticonceptivo, y también que usan solo el preservativo como método anticonceptivo. Ahora, la población más joven pareciera que es la que utiliza otro método en mayor proporción, además del preservativo, mayor proporción que la población de más edad. Y este es un dato que nos resulta interesante para pensar y analizar. Por ahora es solo este dato crudo, que es que la satisfacción sexual, tanto en mujeres como en varones, durante la pandemia, lo que manifiestan es que bajó bastante. Es decir, que quienes estaban muy satisfechos o satisfechas ya no lo están tanto durante la pandemia. Esto también creo que nos va a servir para pensar algunas cuestiones en relación a la salud mental. Y este es un dato raro, decimos. Ahora veremos qué va a presentar nuestra colega de Panamá, porque algunas cuestiones hemos estado conversando previamente, creo que tienen un dato similar, y otros países también. Digo dato raro porque en relación a las situaciones de violencia, algo que mis compañeros de mesa ya estuvieron nombrando, lo que aparece es que en nuestros datos en Argentina, en relación a la violencia psicológica, que es lo que más se reporta de situaciones de violencia en esta encuesta, en las respuestas que tenemos, la violencia doméstica antes de las medidas de aislamiento, los hombres reportan bastante, en un porcentaje bastante más situaciones de violencia que las mujeres, y lo mismo durante el aislamiento. Fíjense, voy arriba de nuevo. En relación a la violencia, responden muchas más mujeres, 80%, que varones, casi 80 y 20. Pero de esos varones que responden, en proporción, el porcentaje es mayor de aquellos varones, hombres, que reportan situaciones de violencia psicológica. Esto es una situación para analizar muy bien. Estamos pensando en algunas hipótesis y vamos a conversar con los otros países acerca de esto. Incluso hay una propuesta de quienes coordinan el estudio global de hacer algún trabajo en particular sobre este tema entre los países. Lo que nos parece es que, por un lado, tenemos que revisar muy bien cómo se preguntó acerca de situaciones de violencia, y entonces si esas preguntas nos dan las respuestas que estábamos esperando, o si hay ya un sesgo ahí en las preguntas. Pero la otra cuestión muy importante es que sabemos que la violencia hacia las mujeres y la violencia sufrida por las mujeres está, decimos siempre, muy naturalizada. Y es muy probable que las mujeres, sobre todo estas mujeres que han respondido a las encuestas, no registren situaciones de violencia o no las manifiesten, mientras que los hombres sí las manifiestan. Pero esto es algo importante a analizar. Finalmente, entonces, suponemos que los resultados de este estudio nos van a ayudar a orientar las políticas públicas para reducir el impacto de la pandemia y de las consecuencias. La verdad que cuando empezamos el estudio tampoco sabíamos ni pensábamos que la pandemia iba a durar tanto tiempo, y las medidas de aislamiento lo mismo, sobre todo en Argentina. Y entonces, pensábamos que ya a esta altura estaríamos implementando medidas para la pospandemia, pero no es así. Entonces es muy importante cómo podamos pensar los resultados para ver cómo seguiremos trabajando para mitigar los
efectos, el impacto de la pandemia y de las medidas de aislamiento, y estamos pensando una próxima encuesta local en el marco de lo que comentaba Alejandro al principio, no un share 2, no toda la encuesta de nuevo, sino focalizar en lo que más nos interesa y que nos podemos preguntar. Muchas gracias. Gracias, Gabriela, por la presentación, por ajustarte al tiempo también, y le damos la palabra a Anet. Hola, buenas tardes, Yaka, ¿cómo están? Bien. Déjenme ver cómo hago esto, es la primera vez. Denme un momentito que estoy teniendo problemas para compartir la pantalla. ¿La ven? Ahí se ve, sí. Ahí se ve, perfecto. No sé cómo ponerla. Aquí, perfecto. Buenas tardes, saludos, creo que soy la más jovencita entre todos, mucho gusto. En verdad me sentí un poquito intimidada con todos ustedes, pero quiero que sepan que fue un placer trabajar con todos, o sea, ver todas sus exposiciones. En verdad me ha inspirado bastante en esto, así que mucho gusto, muchas gracias. Anet Murillo. Quiero presentarles primero al equipo de trabajo. Cada uno nos enfocamos en algo en específico en cuanto a cada tema, ¿ok? Tenemos salud sexual, reproducción, nutrición y salud mental. Entonces, aquí sí yo no voy a presentar muchas cosas porque ya nosotros estamos en etapa de publicar ciertas información, así que no puedo hablar mucho de temas de los otros investigadores. Así que yo solamente me enfocaré en lo principal, en lo que yo me enfoqué, que fue en la salud reproductiva en las mujeres durante lo que fue el estudio. Estos son el equipo de nosotros. Seguimos. Ya los objetivos los han presentado. Voy a seguir. Entonces, nosotros realizamos la encuesta desde el 8 de agosto hasta el 12 de septiembre. Por eso ya hemos podido ir realizando algo para publicar, que pronto ya se estará publicando, Dios primero. Nosotros hicimos la encuesta en hombres y mujeres mayores de 18 años que residen en Panamá. Se reclutaron los participantes a través de las redes sociales. Nosotros utilizamos especialmente fue WhatsApp. Nosotros enviábamos unas imágenes que más adelante les voy a ir presentando y enviábamos el link para que entraran a lo que es la encuesta. Y eso nos ayudó mucho porque en el transcurso de ir presentando la encuesta, nosotros veíamos que teníamos más audiencia femenina. Entonces, al ir viendo que teníamos mayor respuesta femenina, íbamos enviando lo que es la encuesta a una mayor audiencia masculina. Entonces, ahí fuimos, por decir así, equilibrando la balanza en cuanto a la cantidad de hombres y mujeres que participaron en la encuesta. Y se incluyeron preguntas demográficas de comportamiento sexual 3 meses antes y durante la pandemia. Estas fueron las principales imágenes que nosotros compartimos. Poníamos el link, usualmente mandábamos el link aparte a las personas porque se les dificultaba mucho tomar el link de las imágenes. Con el apoyo del Instituto Conmemorativo Gorgas en su página web, también nos apoyaron bastante a la hora de compartir lo que es el link y lo que es compartir las imágenes para que la gente participara. Nosotros también durante la implementación de la encuesta tratábamos de ir viendo qué porcentaje de población, ya sea en ciudad, urbana, y si veíamos que era mayor cantidad en la ciudad, que fue lo que tuvimos más, íbamos enviando a personas, por decir así, en el interior del país, colegas que vivían en el interior del país, para que la encuesta llegara a casi, por decir así, todo el país en general y con un porcentaje bastante equilibrado.
Para mí es muy importante presentar cuáles eran las medidas de cuarentena durante la encuesta en Panamá, porque aquí teníamos lo que era salir de acuerdo a la cédula, tenían un horario establecido y muchas veces eso para nosotros podría influir en la obtención de métodos anticonceptivos, la obtención de, por decir así, poder llegar a un lugar de adquirir algún método anticonceptivo como algún DIU o algún otro método. Las personas aquí en Panamá, por decir así, tenían mucho miedo de ir a las clínicas, a los médicos, por miedo a contagiarse. También nosotros teníamos otra medida que las mujeres salían los lunes, los miércoles y los viernes, y los jóvenes y los varones salían, por decir así, los martes, jueves y sábados. Y los domingos todos permanecíamos en casa, en cuarentena. Y esto también influyó mucho en muchas de las respuestas que ahora más adelante les voy a presentar en cuanto a la salud reproductiva de la mujer. Ok. Entonces, nuestros resultados fueron que se incluyeron 960 participantes. Para nosotros fue una muestra bastante aceptable, donde el 58.7% eran mujeres. Logramos equilibrar de que hubiera un casi 40% de varones en nuestra muestra, que eso fue bastante para nosotros porque en muchos se veía de que no estaban participando los varones. Pero fue porque nosotros tratamos de influir en eso en el momento de que se estaba durante la realización de la encuesta. Un dato importante es que el 76.7% de participantes mujeres reportaron no querer quedar embarazadas en este momento ni en un futuro. Para nosotros influía mucho el miedo a obtener un buen servicio de salud durante tu embarazo, el miedo a infectarse al tener que ir a alguna cita de control prenatal, o el miedo a infectarte a ir a la luz, que el bebé tenga alguna complicación. Un 59.4% reportó estar utilizando métodos anticonceptivos con el fin de no quedar embarazada, pero a pesar de ello, un 30.9% reportó no estar utilizando ningún método anticonceptivo. Eso lo asociamos mucho a que muchas personas, como ven en el último, dice un 52.7% reportó no tener relaciones sexuales regularmente, por lo que no era necesario la utilización de ningún método anticonceptivo. Esto se veía mucho en cuanto a las medidas de restricción que teníamos en Panamá en ese momento, de que las mujeres salían en un horario y además de eso, no, las mujeres salían ciertos días a la semana y solamente podían salir en el horario de su cédula. Y todo eso influía en que los encuentros sexuales se veían disminuidos, ¿ok? Porque no concordaban muchas veces ya las parejas, por así decirlo, los no casados, no podían concordar en cuanto a la cédula o no podían concordar en cuanto al día, y eso dificultaba mucho esos encuentros, por decir así, sexuales, porque ya ahí se tomaban muchas medidas de restricción durante esos momentos. Y por último, yo sí fui un poco bastante rápida en cuanto a esto, un 83.5% no tuvo dificultades para obtener anticonceptivos, pero un 16.5% en algún momento tuvieron problemas para obtener algún tipo de método anticonceptivo, a pesar de que el porcentaje, para nosotros esto sí fue un porcentaje significativo, porque que un 16.5% de personas no tuvieran acceso a ningún método anticonceptivo, eso nos da a entender de que o tuvieron dificultades por su horario o por el día de salida, o muchas personas tuvieron dificultades para tener algún método anticonceptivo para evitar algún embarazo no deseado, para evitar, por decir así, quedar embarazada en estos momentos donde hay mucha incertidumbre. Entonces ya esos datos a nosotros, por decir así, en verdad nos impresionó bastante ver que había ese porcentaje de personas que no tuvieron acceso a ningún método anticonceptivo. Igual hay que ver que nosotros pudimos llegar a áreas rurales muy en el interior donde tienen difícil acceso a estos métodos, y si los servicios de salud estaban fallando en esos momentos, entonces se les dificultaba muchísimo más. Y sería todo por parte de iShare Panamá. Gracias, Anet, por tu presentación rápida.
No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta del público. Yo tengo un par para empezar y si quieren pueden preguntar directamente. Una es la cuestión de cómo si cuando se medía violencia, la medición de violencia, estaba, digamos, si esta cuestión de, bueno, perpetrador y victimario, o era así en general, cómo lo trabajaron eso, porque también por ahí incorporar esa dimensión dentro del análisis de violencia también puede ayudar a pensar qué está pasando ahí en los datos, ¿no? Si son hogares compartidos en los que pasan los dos, tanto varones y mujeres, o lo que sea, ¿no? Otra cosa que se me ocurría en las presentaciones es la cuestión de la importancia de cómo fue las medidas programáticas, políticos, sociales en la situación de pandemia. Es la primera vez que escucho esto por género, que tenían unos días para lo que contaba Net, ¿no? Lo que un día eran los varones y otro día las mujeres. Digamos que dificultaba el intercambio sexual, por lo menos en las parejas heterosexuales, ¿no? En otro tipo de parejas ahí había otro tipo de permisibilidad. Entonces, nada, como destacar, bueno, que creo que estos puntos de cómo fue la dureza de cada una, no sé, a mí me tocó pasar un poco de la pandemia en México y otro poco de la pandemia en Ciudad de Buenos Aires, y era bastante diferente, ¿no? Mientras en Buenos Aires en ese momento o en ese periodo era como mucho más complicado, en México todavía estaba su sana distancia, que había determinadas posibilidades de circulación, pero en Buenos Aires estaba mucho más restringido. Así que nada, considerando ese tipo de cosas. Y otro punto, hay una pregunta de ahí de Paula, Georgina y Jorge, pero por último, la cuestión esta de pensar también, como para la presentación, analizar algún parámetro poblacional anterior. Sabemos las cuestiones que tienen este tipo de muestras, que ya, digamos, a esta altura del partido no hace falta justificarlo demasiado, sí justificar, digamos, la cuestión de qué tipo de muestra es, que ustedes lo están presentando, pero por ahí algún parámetro poblacional anterior tienen algunos, por ejemplo los de problemas de salud mental, como para tratar de darles contexto a estos datos nuevos que están encontrando. Si quieren hacemos una ronda de preguntas, Paula, Georgina y una a Jorge, y después les damos. Gracias, buenas tardes. Déjame empezar mi video. Buenas tardes a todos. Foi muito interessante, eu não conhecia o projeto, então queria agradecer a todos os apresentadores. E a minha primeira pergunta é, já existe alguma publicação que a gente possa ler os resultados, alguma coisa? Porque tudo passou muito rápido, sobretudo a apresentação do Nicolás, que habla muito rápido, e eu não consegui captar, claro, eu sei que o tempo era curto, então não consegui captar, gostaria, inclusive, de poder comparar os resultados, né? Botar os países juntos e poder comparar os resultados. Eu gostaria de saber, com relação à satisfação com a vida sexual, que ficou muito claro que parece que a satisfação piorou com a pandemia, né? Acho que a maioria, se não todos os países mostram isso. Se vocês fizeram algum controle por estado conjugal. Então, será que são as pessoas casadas, as pessoas solteiras, né? Em união, fora da união, enfim. Acho que seria um ponto interessante. E fiquei curiosa, queria perguntar para a Alejandra, você mencionou no início que houve ou haverá pesquisa qualitativa também. Então, eu gostaria de ouvir um pouco mais que tipo de pesquisa, como é que isso vai ser feito ou foi feito, enfim. E dar os parabéns e lamentar que o Brasil não está contemplado, né? Infelizmente. Mas parabéns pelo projeto, muito interessante.
Georgina, vos tenías... Bueno, hola a todos de nuevo. También me sumo a las palabras de agradecimiento de Paula. Yo tampoco conocía el proyecto, así que interesante escuchar. No sé, mis comentarios también, a mí no me pareció más rápido que pasó la de México, pero bueno, en términos de decir quién pasó más rápido la presentación, me costó más seguir eso a mí. Pero a mí digo, si bien todos hablan del tema de la muestra, me preocupa bastante eso, porque si bien se dice y lo dicen y todos se dan cuenta de que es muy educada, muchas mujeres, todo lo que, al final siempre terminan cayendo en la trampa, entre comillas, de que por ahí esas diferencias que están viendo son más de lo que parecen ser, y creo que hay que mirarlo con mucho cuidado. En muchos casos que hablan de diferencias, yo no veía que fuese tanto, y menos contemplando la composición de la muestra que tienen. No sé si llamarla muestra siquiera. Eso también es, pero no me quiero extender, porque no sé si es una muestra. Ustedes no tuvieron una base a que mostraron. Ustedes les respondieron gente voluntariamente. Y otra de las cosas con el tema del COVID, me preguntaba si no tienen mediciones un poco más objetivas, entre comillas, en términos no de la autopercepción de cuánto cumplió, por ejemplo, el confinamiento, o como sea que se llame en cada lugar, sino si efectivamente, o sea, porque cada uno cree que cumplió. Uno cree que por ahí cumplió más estrictamente, yo cumplí bastante, pero mi bastante por ahí es nada para el anterior. Entonces, ahí tenemos muy poco nivel de ver realmente cuánto efectivamente esa persona pudo estar haciendo, saliendo, no saliendo, etcétera, etcétera, con las implicancias que puede tener para la vida sexual, para la depresión y para todas las cosas que ustedes están interesados. Y con ese mismo sentido, también me preguntaba, yo tan acostumbrada a trabajar con las adolescentes, un montón de cosas, de resultados que se ven, que por ejemplo es dificultades de conseguir métodos. Eso existe siempre, siempre aparece esa categoría. Y en realidad por ahí no tiene nada que ver con la pandemia, tiene algo que ver con la mínima, por ahí, planificación de la persona, que por ahí se queda sin preservativo, por decirlo, no fue, y la dificultad de conseguir métodos no tenía en ese momento en mi casa, en su cabeza. O sea, eso pasa mucho o sea, asignarle o sea, si el interés es ver qué pasa en la pandemia y el COVID, asignarle realmente lo que se merece, y no por ahí otras cosas que pasan siempre. Que no esté bien que pase, no digo que sí, no digo que no debieran tener problemas de acceso, pero por ahí pensamos que son por pandemia y no son por pandemia esas. Y bueno, y fui anotando así distintas cositas, porque bueno, obviamente es un material extensísimo y toca un montón de temas, y dos sí tocaron un tema clave, ¿no? Que lo desarrollaron tanto para Argentina como en Panamá, no tanto en Uruguay, porque creo que fue menos grave, todo este tema de cómo se fue implementando las limitaciones para salir, o tanto cerrar como abrir, y cómo eso, en qué momento te están respondiendo, puede influir o no. Y por último, y me callo porque sé que me estoy alargando mucho, todo el contexto en el que vive, entiendo que no tienen tantos casos, pero es muy importante también para interpretar, si están viviendo en pareja, si tenían un novio, si vive lejos, o sea, todo eso que hace al contexto de realmente que la pandemia pueda influir o no influir. Por ahí la vida sexual es peor porque no la pudieron tener porque vivía lejos, no porque la vida sexual en sí empeoró, digo, por decir un ejemplo. Así que bueno, muchas gracias. Y Jorge, ¿querés? Está acá anotado. Sí, escribí un poco el foco de mi pregunta. Voy a hacer un par de reflexiones previas, en gran medida apoyando algunas de las cosas que ya dijeron las colegas, y tal vez yendo un poquito más allá en algún sentido.
porque efectivamente respecto a la muestra, tenemos que tener mucho cuidado con la extrapolación de los resultados, ¿no? Claramente, al hablar de una muestra de conveniencia, ya nos coloca la duda sobre si realmente una muestra, o sea, claramente no tiene pretensiones de representatividad, la fuente no es autoseleccionada, y eso es muy importante. Creo que en la primera presentación así se hizo y quedó muy claro que era una muestra no representativa. Por lo tanto, ahí tenemos que ser cuidadosos, sobre todo porque hacemos mucho énfasis en que los efectos de la pandemia son selectivos y probablemente golpean más a los grupos que están menos representados en las muestras que se levantaron. Entonces, hay que tener ese cuidado político, aparte de académico, porque si no podemos dar un mensaje de suerte de normalidad o de poco efecto de la pandemia en un grupo que efectivamente tuvo muchas más armas, ¿no? Y más recursos para enfrentar la pandemia. Entonces, eso me preocupa. Pero eso como un elemento de referencia general. Creo que el esfuerzo es notable y agradezco mucho que la red haya ofrecido este espacio, porque en realidad estábamos quedando bastante fuera en América Latina de estos esfuerzos internacionales por captar de manera comparativa los efectos de la pandemia. Así que yo saludo el esfuerzo y además, más allá de los problemas metodológicos que comenté, hago la salvedad de que, bueno, se las idearon para llevar a cabo una encuesta en condiciones de confinamiento. O sea, no había muchas opciones de hacer trabajo terreno tradicional. Entonces, prácticamente era la única opción en algún momento. Y bueno, eso tiene su lado oscuro también, ¿no? Que son los problemas metodológicos ya mencionados. Yo tengo una pregunta, como dije ahí, sobre la parte más objetiva. La parte objetiva no tanto de los nacimientos, porque eso finalmente va a ser, hay un periodo de latencia de 6 a 9 meses, qué sé yo, y eso lo van a registrar las estadísticas vitales. Y con las estadísticas vitales, sobre todo si son de buena calidad, vamos a tener una idea de cuál fue el efecto de la pandemia sobre la natalidad, que ahí hay que distinguir el efecto de la pandemia como enfermedad, como el efecto de la pandemia en términos de crisis económica, y pueden ser efectos eventualmente opuestos uno de otro. Pero lo más probable es que vaya a haber un descenso en la natalidad. Eso es lo que suele ocurrir además en contexto de crisis económica. Lo que deberíamos esperar es un descenso en la natalidad, y justamente la pandemia, por la razón de confinamiento, probablemente limita la actividad sexual, también refuerza en la reducción de la natalidad. Por lo tanto, el punto no está tanto en la natalidad, sino en la deseabilidad, ¿no? Y eso no lo vamos a tener en estadísticas, porque puede estar disminuyendo la natalidad, pero aumentando el embarazo no deseado o ya la fecundidad no deseada. Entonces, hicieron consultas en las encuestas de manera sistemática, en todas ellas, sobre la maternidad, no sobre la maternidad, perdón, sino sobre el embarazo, si se han producido embarazos, si esos embarazos fueron planificados, fueron deseados, y en caso que no fueron deseados, cuál fue la causa, en particular, por ejemplo, el no acceso a anticoncepción en el marco de la pandemia. Esa es mi principal consulta. Bien, gracias, Jorge. No nos queda mucho tiempo, pero sí tenemos 10 minutos para que lo usen Alejandra, Nico, Gabriela, Anet y Eusebio. Hernán, intento responder algunas cosas que puedo y doy la palabra. Dale, empezamos Gabriela, después le pasamos a Alejandra. Primero, me parece muy importante lo que acaba de plantear Jorge en relación a este mensaje político, además de académico, y lo tenemos en cuenta, pero lo quiero reforzar porque me parece muy importante cómo vamos a transmitir los datos. Va a ser decisivo para que no se lean ahí cuestiones que no son las que podemos decir, porque no es una muestra estadísticamente representativa. Por otro lado, creo que en relación a lo que planteaba Georgina, en la encuesta claramente se pregunta si vive en pareja o no, y hay algunas preguntas que solo se hicieron a quienes están y o viven en pareja. Todavía no tenemos los resultados de todo eso, pero sí se va a poder tener resultados que nos digan la diferencia entre las personas que responden situación de violencia en la pareja o no, lo mismo satisfacción sexual. En relación a la violencia, estos datos, por lo menos los que yo presentaba, tienen que ver con situaciones de violencia dentro de la pareja. Las preguntas están separadas. Hay una pregunta primero acerca de si sufrió situaciones de violencia con alguien que no sea de su entorno familiar, y después están las situaciones de violencia en la pareja. Publicaciones todavía no, porque estamos recién empezando a analizar los datos,
Nos va a llevar un tiempo, tanto a nivel de los países, estamos pensando algunas cosas con algunos otros con países en conjunto y otras individuales. Y la pregunta de recién en relación a los embarazos no planificados, sí, se preguntó a las personas que estaban embarazadas si ese embarazo fue planificado o no, y si ese embarazo tenía algo que ver con la situación de la pandemia y el confinamiento. Veremos en los resultados si el dato que obtenemos nos sirve para sacar otras conclusiones. Y las dificultades para conseguir método, creo que esto lo planteaba Georgina también, sí está preguntado específicamente por qué tuvo dificultades. Y hay una serie de categorías donde se pregunta explícitamente si fue porque tenía miedo de salir, tenía miedo de ir al centro de salud, o no estaba funcionando el lugar donde solía obtener los anticonceptivos. Nosotros no tenemos analizado eso todavía, pero esos datos se preguntaron de esa manera. Yo brevemente estoy, mientras las compañeras hablan, yo estoy pasando la encuesta, el formulario que utilizamos. Y como hoy decíamos al comienzo, es un formulario realmente es largo, es muy exhaustivo. Sería súper interesante poder compartirlo y mirarlo detenidamente con ustedes, pero varias de las inquietudes que ustedes se plantearon, tanto preguntas que ha hecho Georgina como Jorge, digamos, la respuesta es como dice Gabriela, sí, hay varias de esas preguntas están incorporadas, lo que pasa es que no hemos avanzado en esos procesamientos que nos permitan tener como una mirada, como yo les decía más temprano, más refinada de los resultados y una interpretación más ajustada también a los contextos, ¿no? Con las limitaciones que tiene el estudio, que bien fueron señaladas al comienzo por Nicolás y por los del resto de los integrantes del panel, y que los resaltaba Georgina y Jorge, tenemos claras esas limitaciones. Y también al respecto quiero decir que, bueno, hay un primer paper publicado, está en preprint, internacional sobre el diseño del estudio y las encuestas online. Justamente hay una discusión sobre esto, que es un tema que el COVID colocó sobre la mesa, pero que en las discusiones y en los estudios sobre comportamientos sexuales hace ya un tiempo que hay una discusión importante sobre las encuestas cara a cara, las encuestas telefónicas, las encuestas online en temas sensibles. Ahí hay toda una discusión en la literatura que es bien interesante retomar y discutir. Respecto a las siguientes fases, decirles primero que hay un plan de publicaciones a nivel global, digamos, que está proyectado, más allá de las publicaciones que se puedan hacer por países. Hay un plan central en el cual se está trabajando, estamos empezando a trabajar. Los estudios cualitativos y la iShare 2 están en proceso de diseño. Hay equipos específicos interpaíses o multipaíses discutiendo sobre la etapa 2 y los estudios cualitativos. Nosotros, en el caso de Uruguay, hemos decidido no incorporarnos en la etapa 2, porque recién estamos procesando esta encuesta, preferimos no participar de la segunda ola, digamos. Y además, por ahora hemos definido no incorporarnos a los estudios cualitativos, pero tal vez el resto de los países sí. Esto tiene que ver con otros proyectos nuestros, como la Encuesta Nacional de Comportamientos Sexuales y Salud, del cual Nicolás es su responsable y que está en un proceso muy importante para nosotros. Y bueno, hemos preferido colocar nuestras baterías en la Encuesta Nacional de Comportamientos Sexuales y Salud. Me callo si doy la palabra al resto de los compañeros. Y sí, es una pena, quiero decir, Paula, que sí, que es una pena, la verdad, que no haya participado Brasil, participó Colombia también, de América Latina, es el otro país que participó, y tal vez se me pase alguno más. Ecuador también. Ecuador, perdón, exactamente. Gracias.
Sí, bueno, no sé si alguien quiere hablar, si no yo me lanzo en un segundo. Agradecerle a Paula, a Georgina y a Jorge por las preguntas, porque creo que son las preguntas que nosotros, por lo menos en el equipo Uruguay, nos hicimos desde el inicio y tuvimos como, no digo temor, pero como bastantes recaudos acerca de estas cuestiones que preguntaba Georgina, que preguntaba Paula, que preguntaba Jorge. Yo acá lo que podría decir es, me parece que básicamente hay que ser como muy claro cuando uno presenta sobre todo este tipo de resultados así muy crudos, de que es un diseño antes y después. Lo que nosotros podemos ver acá son cambios registrados en las personas que responden antes y durante, pero de ninguna manera hay una representatividad estadística, ni mucho menos, ¿no? Sin embargo, parecería haber, o podrían aportar como algunos datos importantes o interesantes para profundizar. A mí me da la impresión de que estas web-based surveys se están usando cada vez más. Es la primera vez que nosotros lo hacíamos. Como decía Alejandra, también ya hay una literatura importante y que está en expansión acerca de cuáles son los límites de este tipo de instrumentos, pero también cómo se podrían eventualmente considerar los datos utilizando información auxiliar que nos podrían, por ejemplo, en un modelo más básico de selección, primero tratar de estimar cuál es la probabilidad de que las personas respondan la encuesta y después tratar de, en una segunda etapa, tratar de ver cuál es el peso que tienen esos respondentes dentro de las muestras que sacamos, ¿no? Pero es muy importante cuando uno presenta estos resultados aclararlo, porque de ninguna manera se trata de resultados representativos. Yo diría que esto es una fase a futuro para desarrollar. En la salud se están usando cada vez más por una sencilla razón, no solo por la pandemia, sino ya se estaban usando antes. Está cada vez más fatigado y más estresado el campo y la opinión pública, y estas encuestas son relativamente baratas y nos permiten acceder a información que es de bastante utilidad. Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado con el manejo de los resultados, y estoy de acuerdo con ustedes. Sobre lo que preguntaba Jorge, sí, hay bastante información y bastantes preguntas sobre embarazos, sobre si la decisión asociada al embarazo se relaciona con la pandemia o no, si la decisión de continuación se relaciona o no, algo de lo que está presentando ahí Ale en pantalla. En el caso de Uruguay, no tuvimos suficiente cantidad de casos, cantidad de respuestas en los módulos para presentarles algo que valiera la pena. Realmente teníamos muy poca información. También había preguntas, por ejemplo, sobre acceso a servicios, sobre HIV, sobre abortos, que decidimos no presentar porque realmente teníamos muy poquitos casos y no nos parecía adecuado. Nada, creo que tenemos que seguir explorando las posibilidades que hay con este tipo de encuestas, pero siempre teniendo en cuenta cuáles son las limitaciones, claramente. Igual en Panamá sobre los abortos había muy poca información, muy poca respuesta, por eso no se tomó mucho en cuenta, porque eran muy pocas, 4 personas solamente respondían, entonces ya ahí como que no se podía tomar en cuenta tan poquito. Si me permiten, olvidé decir algo que me parece importante, sobre todo en la discusión de violencia y, digamos, vulnerabilidad asociada a temas de violencia basada en género, etc. En la mayoría de los países encontramos, me parece, salvo capaz que en Argentina un poco diferente, pero una especie de como no aumento o disminución de estas situaciones. Yo quisiera decir que acá, en particular, yo creo que sí, en este caso, hay que tener especial atención en cuál es la fuente y cómo funcionan estas encuestas. En parte por lo que decía Jorge y también por lo que decía Georgina, ¿no? Como les mencionábamos, el perfil de la respuesta es un perfil de alto nivel educativo. Probablemente estas personas tenían ciertos assets y ciertas capacidades por encima de la media para responder a una situación de aislamiento, y me parece que ahí sí hay una limitación clara en estas encuestas para llegar a poblaciones más vulnerables, ¿no? De hecho, en el punto de la violencia que les presentábamos, a mí me parece que nosotros ya estamos trabajando, digamos, planteando algunas hipótesis de qué puede haber estado pasando, qué está pasando en Uruguay, y básicamente algunos resultados de esta encuesta no cierran demasiado con otras fuentes de datos que nosotros tenemos. Para ponerles un ejemplo rápido de lo que estamos pensando, nosotros en Uruguay la pandemia se declara el 13 de marzo,
Y lo que nosotros observamos, por ejemplo, cuantificando la cantidad de llamadas al 0800, que es un servicio de información y atención a situaciones de violencia, es que nosotros lo que observamos, en realidad, en los 2 meses más intensos de lockdown, que fueron marzo, abril, un poquito de mayo, es un aumento bastante impresionante de las consultas y de las llamadas, que son llamadas de distinto tipo, no son llamadas anónimas, puede ser por una situación en mi hogar, pero también por la situación en un hogar de al lado de un familiar. Pero lo que estamos observando, o lo que se observa en el caso de Uruguay, es un pico bastante pronunciado en los meses más intensos de cierre y de aislamiento, y al mismo tiempo o concomitantemente, una disminución de las denuncias policiales, presenciales, ¿no? Lo cual a nosotros nos hace pensar, nos hace plantear la hipótesis, primero, de que hay que tener cuidado con la utilidad de este instrumento para medir violencia, y segundo, que probablemente lo que estemos observando con otras fuentes sea algo en realidad bastante distinto. Tenemos noticia también de que en Francia está pasando lo mismo, aumentaron mucho las llamadas y disminuyeron las denuncias presenciales, lo cual esa concomitancia parece lógica en una situación de aislamiento, y tenemos que investigar bastante más sobre la cuestión, pero no nos parece demasiado concluyente la información que tenemos solo por esta vía. Simplemente para tirarles una línea de análisis que nos parece interesante, ¿no? Tratar de utilizar otros datos también. Ahí nos queda un poquito de tiempo. Tiene una pregunta Viviana, y no sé si Eusebio quiere decir algo, que contestar algo. Así que, Eusebio, si querés decir, después Viviana Salinas, que quería decir algo. Y por ahí en algún momento se corta, porque estamos así en medio de este sistema. Pero mientras tengamos tiempo, hablemos. Ahí va. Mi tiempo estoy viendo. Muy cortito, considerando el tiempo. Yo quería también referirme un poco al instrumento, en el sentido de que, claro que tiene todos estos como debilidades, el problema como de la baja representación de los segmentos más débiles socioeconómicamente, pero el punto es que, por otra parte, como que a estas alturas es lo único que tenemos, me da la sensación. En el fondo, probablemente el trabajo en terreno va a cambiar por un par de años más, y entonces yo creo que tenemos que ponernos súper creativos con cómo usamos estos instrumentos. Yo creo que, como mencionaba la persona de Panamá, como que por lo menos en el caso chileno, que WhatsApp está súper generalizado, ir a través de WhatsApp en difusión y en links parece funcionar mejor para llegar a los segmentos más bajos. Eso, y la otra cosa es que, considerando como la pasada del instrumento que está haciendo ahí Alejandra atrás, me preocupa el tema del tiempo. Porque una cosa que sabemos de las encuestas web es que la gente responde 3 minutos y se aburre. Ahora, es de vida sexual, capaz que está más interesado en el tema y todo, pero pensando también en todas esas no respuestas que hubo para temas como aborto, como, qué sé yo, lo que estaba mencionando, no sé si, o sea, me genera la duda primero de qué tan largo era el instrumento. Me parece que era un instrumento largo. Y yo creo que eso también hay que tenerlo en cuenta como en este diseño futuro de este tipo de instrumentos. Eso. Gracias, Diana. Eusebio, vos tenías algo para decir. Pues brevísimamente, yo ya estoy viendo el tiempo y creo que ya nos comimos 9 minutos. Yo quisiera decir 2 cosas muy importantes para entender el estudio. El estudio se hizo sin financiamiento. Todas las acciones fueron absolutamente producto de la voluntad y la inversión personal de los investigadores. Y eso hay que contextuarlo con estos déficits metodológicos, que por supuesto, hacer una muestra representativa es inmensamente más cara y hay que tener recursos que no hay. Entonces hay que considerar eso. La segunda cosa tiene también que ver con esas discusiones. Yo creo que todo el mundo está esperando saber si la violencia aumentó, si el porcentaje de los que tienen menos satisfacción es tal. Y simplemente esas preguntas no las podemos responder con nuestra encuesta. Esto hay que entenderlo, porque no representa la población. Pero hay muchas cosas que se pueden estudiar y responder. Esto estamos muy familiarizados, los que usamos, hay mucha investigación hoy en día que se hace con muestras no representativas, muestras de conveniencia. Obviamente no se trata de generalizar, se trata de ver cómo se comportan las variables. Yo creo que ahí tenemos una mina de oro. Tenemos muchísimas cosas que se han medido, y además se han medido en muchas instancias, en muchas culturas, en muchos países. Eso yo creo que nos va a dar una información muy grande. Las preguntas de las personas que hicieron favor de hacer preguntas a mí me deja claro que pues prometimos
pues, prometimos una participación de cómo iba la cosa, pero el análisis completo de esto yo creo que está muy distante. Ya qué bueno que les mostraste, Alejandra, la encuesta para que analizar eso va a tomar necesariamente muchísimo tiempo. Y hay muchísimas preguntas que no se pueden responder hasta que no se haga el análisis. Pero cuando menos dar a conocer que está ocurriendo esto, que esta información está ahí. Y si bien es cierto que no podemos responder preguntas de extrapolar a las poblaciones, porque tenemos, me parece que es una cosa que está pasando en muchos lados, una población educada, una población de sectores socioeconómicos favorecidos, o cuando menos de clase media, media alta, y eso limita mucho nuestra aplicación de suponer lo que pasa en otros segmentos de la población, ya no digamos los de grupos étnicos distintos que no están integrados a la cultura mainstream, como se dice. Pero yo, de todas maneras, a pesar de todas esas limitaciones, yo creo que es información valiosísima que nos va a permitir entender la dinámica, qué es lo que determina. Y obviamente ninguna de las cosas que medimos le pasa a todos. Y eso yo creo que el valor. El tratar de rescatar de estos datos cuáles son las cosas que se asocian, cuando menos, con la ocurrencia de afectación a la satisfacción sexual, de afectación en el cuidado de la salud reproductiva, con descuido en el uso de condón, a ver si logramos encontrar, hay que hacer mucho análisis, pero sí con la posibilidad de tener un poco más de claridad de cómo se conectan, cómo se correlacionan, cómo se asocian las cosas. Ese era mi comentario. Gracias. Bueno, gracias a todos. Creo que queda el tema instalado. También toda esta discusión que hay actualmente sobre las cuestiones de las encuestas online y toda esta discusión que se da en diferentes ámbitos, creo que sí es algo que se está discutiendo en varias organizaciones. Hace poco presenciamos discusión en PAA o Youth sobre eso. Queda la discusión instalada, creo que lo tenemos más tiempo, pero sí les invitamos a los que no son miembros de la red a formar parte de la red de salud sexual y reproductiva de ALAP, que está, digamos que van a seguir estas discusiones y las vamos a seguir también mediante intercambio de emails. No hace falta ser socio de ALAP, los socios de ALAP pueden asociarse directamente a la red, pero los otros también pueden formar parte de la red y tenemos este tipo de discusiones. Así que, bueno, agradecerles a todos, especialmente, bueno, a los presentadores, a los panelistas, como se dice, y muchas gracias a los demás por la presentación. Estamos al habla. Gracias, Hernán. Voy a copiar en el chat, mientras no nos echen, la página web del proyecto a nivel internacional, para que puedan acceder, y también ponernos a disposición, porque, bueno, ver el instrumento, mirarlo, ver los planes de análisis que se están haciendo puede ser también muy interesante, tener los feedbacks de ustedes y compartir ese material, que es una buena plataforma con las limitaciones que tiene, pero es una buena plataforma porque es de las pocas que tenemos, por lo menos, para examinar estos asuntos. Así que estamos a disposición. Muchas gracias a todos por participar, por compartir los hallazgos. Gracias. Gracias, saludos a todos. Gracias. Que estén muy bien, muchas gracias. Saludos. ¿Te dejo de host, Susana? No, yo no soy host, no. No, por eso, pero si me voy tengo que dejar un host. Derruba la sesión. Me voy, cierro la sesión. Cierra la sesión. Dile chao a la sesión. Chao. Jorge. Chao. Hice bye, bien bye. mi trabajo, ¿no? Bien, bien. Yo creo que te vamos a contratar de forma permanente, ¿eh? En un momento, para las 200 sesiones. En un momento estaba mirando la presentación y dejé a 2 colgados, pobres, ahí. Me quedé... Bueno, esos son los Pero riesgos. estaban escuchando también. Ese, ¿qué va a ser? Bueno, chau chicos. Chao. Chao.